Bien, hermanos, como todas las mañanas de los martes, tenemos siempre un invitado para que nos traiga una palabra de parte de Dios. Con anticipación les pedimos siempre a algún siervo de la nación que nos esté compartiendo una palabra que podamos hacerla rema, que la podamos hacer nuestra, oportuna, precisa para el tiempo que estamos viviendo. Y en esta mañana tenemos como invitado especial para traernos la palabra al pastor Jorge Imitián. Así que bienvenido, pastor Jorge, que es una alegría que esté con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y parte de la pastoral de la provincia, atento para oír lo que Dios tiene para decirnos a través de su vida. Así que con toda libertad, adelante, hermano. Muchas gracias, hermanos. Una alegría esta mañana poder compartir con ustedes esta reunión. Cuánto me alegré al saber que los pastores de Entre Ríos se están reuniendo cada martes para orar, tener comunión y estar unidos delante de Dios alrededor también de su palabra. Así que bendigo a Dios por esta iniciativa y por esta experiencia preciosa que ustedes están teniendo. Quiero compartirles, como me han pedido, la palabra, y para eso les invito a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 3. Y vamos a leer los primeros 11 versículos de este capítulo 3 de Efesios. Dice el apóstol Pablo, quien escribe esto desde su prisión en Roma. Estaba en una cuarentena quizás un poco más larga que la nuestra, pero allí Dios le dio mucha revelación estando recluido. Dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, se podría traducir también entre las naciones, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor.
En este pasaje que hemos leído, hermanos, hay 4 palabras claves. La primera es la palabra misterio, que se repite, como hemos leído, varias veces. En el versículo 3, en el 4, en el 5 y en el 9. 4 veces se repite la palabra misterio. La segunda palabra clave es revelación. Pablo dice en el versículo 3, por revelación me fue declarado el misterio. La cuarta palabra es conocimiento. En el versículo 4 dice, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Por revelación, Pablo adquirió este conocimiento del misterio. Y la última palabra es anuncio. El misterio fue revelado y ahora tiene conocimiento. Y el que tiene conocimiento de este misterio de Dios, entonces tiene que darlo a conocer. Por eso en el versículo 8 dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre las naciones el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos. Así que tenemos 4 palabras claves. ¿Qué significa misterio? Misterio es una palabra griega. El castellano tomó del griego varias palabras y entre ellas la palabra misterio. Misterio sencillamente significa un secreto, algo que nadie puede conocer sino es que el dueño del secreto o el poseedor de ese secreto lo diera a conocer. ¿Y a qué misterio se refiere? Aquí habla del misterio que él ya escribió brevemente, seguramente en el capítulo 1 y 2 de esta epístola. Dice el misterio de Cristo, el secreto que en otras generaciones no se dio a conocer. Y en el 9 dice, ese misterio estuvo escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y termina el pasaje que hemos leído diciendo, conforme, en el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. La humanidad se ha preguntado desde todos los siglos, ¿para qué creó Dios todas las cosas? La primera pregunta, lógicamente, es, ¿existe Dios? ¿Quién creó el universo y todo lo que existe? Y si hay un creador, alguien que tiene un propósito, una intención, la segunda pregunta es, ¿para qué lo creó? ¿Para qué creó Dios al ser humano? Al hombre, a la mujer, la familia y consecuentemente los pueblos, las naciones. ¿Tiene Dios un propósito para la humanidad, para todas las naciones? Y aquí Pablo dice que sí, que eso era un secreto, el propósito eterno de Dios, pero que estaba escondido en Dios, estaba escondido en Cristo. Al venir Cristo, no vino solo para el pueblo de Israel, vino para todas las naciones. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y reveló el Espíritu Santo a los apóstoles y profetas, según leemos en el versículo 5, lo reveló por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio? Así que ese misterio no se puede adquirir por elevaciones místicas o por mucho estudio, no es un conocimiento que se puede adquirir a partir del hombre, sino a partir de Dios.
Y eso es lo que se llama revelación. La palabra revelar significa quitar el velo. Este propósito eterno de Dios estaba escondido para los hombres, para las naciones, pero el Espíritu Santo en el primer siglo lo reveló a los apóstoles y profetas. Por eso Pablo dice, ustedes pueden saber cuál es el conocimiento que tengo en el misterio de Cristo Jesús. Y todos aquellos que ya tienen el conocimiento por revelación, tienen una responsabilidad, y no solo responsabilidad. Pablo lo llama, a mí me fue dado la gracia, esta gracia, dice en el versículo 8, es un privilegio, es una pasión de poder anunciar a todas las naciones y de aclarar a todos este misterio, este propósito eterno de Dios que estuvo escondido en Dios para todas las naciones del mundo. Ahora, este proyecto o propósito eterno de Dios que fue revelado a los apóstoles y profetas y que tiene que ver con toda la humanidad, porque es para todas las naciones, para toda la humanidad. Por eso Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles. Este misterio de Dios, este misterio ya revelado, este proyecto de Dios se puede resumir con una sola palabra: iglesia. ¿Qué es la iglesia? Estos días hemos aprendido lo que ya teóricamente sabíamos, pero lo hemos aprendido en la práctica, que la iglesia no es un edificio donde nos reunimos para celebrar reuniones. La iglesia somos nosotros, es el pueblo de Dios. La iglesia es la familia de Dios, es la comunidad de los redimidos por la sangre de Cristo Jesús. La iglesia no fue una ocurrencia de Dios hace 2000 años cuando vino Cristo, no. Dios, dice Pablo en Efesios 1, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, desde tiempos eternos. Por eso se llama el proyecto eterno de Dios, el propósito eterno. Antes de crear los cielos, la tierra, el hombre, la mujer, Dios ya tenía en su corazón un proyecto para la humanidad, un proyecto para todos los hombres y para todas las mujeres. Este proyecto de Dios, que es la iglesia, tiene 3 características fundamentales. La primera es la unidad. La segunda es la calidad. Y la tercera es la cantidad. Unidad, calidad y cantidad. Voy a referirme brevemente a cada uno de estos 3 aspectos del proyecto eterno de Dios. El versículo 9 del capítulo 1 y el 10, Pablo dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
La palabra clave aquí es el verbo reunir, que en castellano reunir significa volver a unir. Y la palabra en el griego es muy fuerte, muy completa. La palabra en el griego es una palabra compuesta, una palabra larga. Dice así en griego, anakephalaiosastai. Larga, ¿no? Repito otra vez, anakephalaiosastai. ¿Qué significa? Volver a unir todo bajo una cabeza. Esa sola palabra compuesta, que tiene 3 raíces, significa volver a unir todo bajo una cabeza. ¿A qué se refiere? La humanidad y todo lo que Dios creó era uno. La unidad está dentro del proyecto de Dios para la humanidad. La palabra universo tiene en su raíz la palabra uno, porque el universo es uno. Si fuera más de uno, sería diverso, pero es universo. La unidad del hombre con Dios y la unidad del hombre con su prójimo, con la mujer, con los hijos, con la familia y con toda la humanidad. El proyecto de Dios para las naciones, para este mundo, era una unidad que viva en armonía, en amor con Dios y el amor con el prójimo. Pero ya sabemos, el hombre pecó y esa unidad se rompió. Se rompió la unidad, la comunión del hombre con Dios y la comunión o la unidad del hombre con su prójimo. Y por causa del pecado vino el odio, la envidia, las peleas, las injusticias, la guerra, la avaricia, los crímenes, el derramamiento de sangre, la muerte y tantas otras calamidades y maldades morales que sucedieron en la humanidad. Lo que hoy vemos en el mundo, en las naciones, no es el proyecto de Dios para las naciones. Pero dice aquí que Dios, este es el misterio de su voluntad, según se había propuesto en sí mismo, de volver a unir todo, todas las cosas bajo una cabeza, y esa cabeza es Cristo. La unidad. Dios quiere la unidad del hombre con Dios, la reconciliación y la unidad y reconciliación del hombre con su prójimo. Esta es la primera característica. ¿Y qué es la iglesia? Si no es aquella humanidad, parte de la humanidad, que ahora está en Cristo. Y al estar en Cristo, se reconcilió con Dios y con sus semejantes. Y esto es lo que Dios quiere para toda la humanidad. Que todos los hombres sean salvos, que todos se reconcilien con Dios y se reconcilien también con su prójimo. Gracias a Dios por estas iniciativas como la de ustedes de reunir, de congregar, de unir y tener comunión con todos los pastores de la provincia de Entre Ríos. Porque la iglesia es la respuesta de Dios a las naciones. Y la primera característica de la iglesia es justamente su unidad. Jesús oró al Padre antes de su sacrificio para que todos seamos uno, para que el mundo crea. Una iglesia dividida es una contradicción
contradice la misma naturaleza de la iglesia, porque iglesia significa paz. La iglesia es el shalom de Dios. La iglesia es comunión, es comunidad. La iglesia es familia, una sola familia, una sola iglesia. Bendito sea el Señor que le está restaurando la unidad de su iglesia para que la iglesia le pueda decir con su propio ejemplo a toda la nación argentina y a todas las naciones del mundo, esta paz, esta unidad, este amor que tenemos entre nosotros es lo que Dios quiere para todo el país y para todas las naciones. Bueno, la segunda característica de la iglesia, de este proyecto de Dios, es la santidad. El versículo 4 del capítulo 1 comienza a decirlo. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios no solo quiere unidad, sino quiere santidad. En términos más modernos, esta palabra santidad sería la calidad de la iglesia, la calidad de la vida, no solo para los que ya somos la iglesia, sino para toda la humanidad. Dios quiere que todos se conviertan y lleguen a ser parte de este proyecto que Dios creó y diseñó para toda la humanidad. ¿Qué es santidad? Santidad es sencillamente vivir como es la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios quiere santidad para su iglesia? Porque Dios es santo y quiere un pueblo santo como Él. ¿Por qué Dios quiere la unidad? Porque Dios es uno y quiere que todos seamos uno como Él es, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios quiere unidad y quiere santidad. Y si leemos en el capítulo 4 y 5 de Efesios, allí están los detalles, las características de la santidad. Dice allí, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Qué es santidad? Es decir siempre la verdad, no mentir los unos a los otros. Dice, no os airéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que es santo no roba, no hurta. Al contrario, trabaja y trabaja bien y ayuda a los necesitados. Sigue diciendo en el versículo 29 del capítulo 4, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y así sigue hablando del perdonar, del amor, de la humildad, de los pecados sexuales de los cuales tenemos que estar alejados. Bueno, y así leyendo con detalle podemos ver en la práctica que Dios quiere santidad para su iglesia. Y eso es lo que quiere para todas las naciones. Bueno, hablo un momentito más sobre la tercera palabra, cantidad. La iglesia que Dios quiere es una, y santa. Pero Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios es el que creó a cada ser humano. Todo fue hecho por Él y para Él. Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ya lo quitó.
Todos nos descarriamos como ovejas, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios no creó a nadie, a ningún ser humano, para que vaya al infierno. Cuando a los de la izquierda finalmente Jesús tuvo que mandarlos al infierno, les dijo: al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y de allí la pasión del apóstol Pablo, de decir: yo tengo este privilegio, esta gracia de anunciar entre las naciones las inescrutables riquezas de Cristo, de anunciar entre las naciones el evangelio, las buenas noticias. Pablo quiere decirle a todos los hombres de todas las naciones: amigo, amiga, no naciste para pecar. Dios te ama, Dios te conoce, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Naciste para ser un hijo de Dios, naciste para ser santo, para pertenecer a la familia de Dios. Queridos hermanos, esta es nuestra responsabilidad, que podamos sentirlo como un privilegio, como una gracia para dar a conocer a todas las naciones, a todas las personas de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestra nación y de todas las naciones, estas buenas noticias del propósito eterno de Dios. Que Dios nos ayude a cada uno para trabajar en esta dirección, porque el misterio ya nos fue revelado y lo tenemos bien descrito en las páginas del Nuevo Testamento. Bendito sea Dios. Unidad, calidad y cantidad es lo que Dios quiere. Bendito sea su nombre. Amén, queridos hermanos. Gracias, pastor. Qué maravillosa la palabra, siempre es hermosa y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Queremos agradecerte tu palabra que has traído, pero también pedirte que ores por todos los pastores de Entre Ríos, por la iglesia de Entre Ríos, para que esto que nació en el corazón de Dios perdure en el tiempo y nos mantenga indisolublemente unidos, como ha hablado la palabra. Y permíteme también anticipar algo. Nos quisiéramos comprometerte para otra oportunidad de ser posible. Con todo gusto, mi hermano. ¿Cómo no? Bien, entonces adelante con la oración, Jorge. Amén. Padre querido, muchas gracias, porque nos amaste, nos conociste desde antes de la creación del mundo y nos escogiste para que fuésemos santos, para que fuésemos uno y para que podamos dar a conocer a todos este maravilloso misterio que nos fue revelado por el Espíritu Santo y tu palabra. Gracias, Padre, por los pastores de Entre Ríos. Esto ha nacido en tu corazón. No tenemos ninguna duda, porque tú estás uniendo a tus siervos en toda la provincia para que la iglesia de toda la provincia sea una, como también la iglesia de toda la nación. Te ruego, Señor, que tu palabra pueda ser no solo oída, sino revelada por el Espíritu Santo a cada corazón, al corazón de cada uno de mis hermanos pastores, y a través de ellos sea comunicada
a tu iglesia en cada ciudad, en cada pueblo, en cada lugar, para que toda la iglesia unida pueda dar a conocer al mundo este maravilloso evangelio de tu reino y de tu propósito eterno. Bendigo esta provincia, Señor, y te ruego que tú sigas obrando, uniendo cada día más pastores y uniéndolos cada día más profundamente. Limpia, Señor, a cada pastor y su familia para que seamos ejemplo de la grey, como tu palabra nos enseña, y a través de nuestras vidas tu verdad y tu santidad pueda correr y alcanzar a todos. Bendice la provincia de Entre Ríos en los próximos meses y años, que cientos, miles se conviertan a ti, Señor, y te conozcan y sean parte de este pueblo maravilloso que es tu iglesia. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, maestro. Muchas gracias. Qué bendición tan grande poder escuchar la rica palabra de Dios. Estamos muy agradecidos. Estoy seguro que todos los pastores también. Y esperamos la próxima oportunidad. Una bendición. Seguimos, pastores, con el programa y bueno, ya tenemos poco tiempo para continuar y vamos a pedirle al pastor Riquel, ¿sí? De allí de